Mi esposa se emborrachó en un evento de la empresa y le dijo a sus compañeros de trabajo, es un felpudo tan patético, que podría acostarme con alguien justo delante de él y se disculparía por estorbar. No dije nada y al día siguiente hice esto. Tengo 36 años y desde hace más de una década dirijo mi propia empresa de plomería en el medio oeste de Estados Unidos. No se trata de un trabajo lleno de brillo ni de cócteles caros, sino de un oficio honesto que cubre las cuentas y aún deja margen para crecer. Empecé casi sin nada. Un camión de segunda mano y las herramientas que mi padre me dejó cuando falleció de un infarto a los 25 años. Él fue obrero de fábrica durante 35 años y mi madre limpiaba casas de familias acomodadas. Gracias a sus esfuerzos, pude ir a la escuela técnica, y tras la muerte de mi padre, prometí dedicarme de lleno a aquello para lo que me prepararon. Con el dinero de la póliza de seguro y los utensilios heredados, monté mi negocio. Los primeros años fueron durísimos, comía ramen todos los días. Trabajaba jornadas de 14 horas y dormía en un colchón en el suelo de un estudio que olía a gato. Pero mi determinación me impulsó, ofrecía presupuestos inferiores a los competidores, esperaba que mi trabajo hablara por mí, y poco a poco, el boca a boca me trajo clientes habituales. A los 29 años contraté a mi primer empleado, y con eso pude permitirme comprar una vivienda modesta, una casa ranch de 4 habitaciones en un barrio tranquilo, con techos de palomitas de maíz y una cocina que pedía a gritos renovación. Cada fin de semana y algunas noches me dedicaba a mejorarla, instalé nuevos accesorios de baño, cambié encimeras de cocina, retiré la alfombra y puse suelos de madera en las áreas principales. En lo económico, todo iba bien, unos 142.000 USD en la cuenta de la empresa y 55.000 USD en ahorros personales. Conduzco una Ford F150 del 2015 que pagué al contado y no tengo deudas, salvo la hipoteca. Sigo llevando un libro de contabilidad manual junto con QuickBooks, tal como me enseñó mi padre. Cuido cada centavo con disciplina. Mi vida sentimental nunca fue el fuerte. Mis relaciones anteriores se desgastaron porque pasaba 70 horas semanales metido en el negocio. Algunas parejas me reprochaban mi falta de espontaneidad y mi dedicación al trabajo. Hasta que, hace 3 años, conocí a Amber en la casa de mi amigo Dave. Ella estaba de visita por el fin de semana, había estudiado marketing digital y trabajaba como executive account con un salario de unos 85.000 USD más bonos, siempre impecable, ropa de diseñador, maquillaje perfecto, uñas, peinado, en fin, muy por encima de mi nivel. Ese primer encuentro fue sorprendente. Amber preguntaba sobre estrategias de crecimiento y posicionamiento de mercado, usaba términos de marketing que convertían mi modesto taller en algo parecido a una compañía de primer nivel. Intercambiamos números y, para mi alegría, ella me escribió al día siguiente. Nuestra primera cita fue en un restaurante campestre donde gasté $200 americanos, pero su entusiasmo al hablar de sus metas profesionales hizo que valiera cada centavo. Me divertí como nunca, era ambiciosa, divertida y valoraba que yo tuviera mi propio negocio. Al cumplir 2 meses de novios, Amber me contó que la relación con el novio de su compañera de piso, Tiffany, se había vuelto tensa y que necesitaba un techo mientras lo solucionaba. Sin dudarlo, le ofrecí alojarse en mi casa. Una semana después, el tipo se fue definitivamente, y acordamos que Amber me pagaría $800 americanos mensuales, una ganga comparada con lo que costaría alquilar una casa así. Pero yo estaba enamorado y todo parecía lógico. La primera señal de alarma pasó desapercibida. Al tercer mes, dejó de ingresar la renta con excusas que sonaban urgentes, un gasto imprevisto, un viaje de trabajo, la transmisión del coche. Nunca vi comprobantes, pero quise creerla. La segunda alerta llegó cuando redecoró sin consultarme. Compró un espejo de $300 americanos y cojines de $200 americanos argumentando que la casa debía lucir acogedora para sus amigas. Cuando le pregunté por los gastos, me hizo sentir insignificante. Jaque, no quieres que nuestro hogar impresione cuando vienen tus amigos. El tercer aviso fue la comparación constante. Su ex, Julian, la había llevado a las Islas Caimán por su cumpleaños. El marido de su amiga Melissa le regaló un Lexus solo porque sí. ¿No creía yo que era hora de cambiar mi F150 por algo más ejecutivo? Siempre sutil, siempre dejando claro que yo no daba la talla. Aún así, me aferraba a lo bueno, su cariño, la complicidad en la intimidad. Pero incluso eso dependía de su estado de ánimo. Hace 6 semanas asistió a la gala anual de su empresa en el Hotel Yacht del centro. Era un evento corporativo de alto nivel, con ejecutivos de la sede principal. Ella pasó semanas nerviosa por el look, invertí $600 americanos en su vestido y otros $250 americanos en peinado y maquillaje, todo cargado a mi tarjeta. No protesté, sabía que era importante para su carrera. Cuando le pregunté si me necesitaba como acompañante, se rió. Será todo hablar de negocios. Te aburrirías. El día del evento,
Terminé un presupuesto clave para un gran contrato en un edificio médico y salí directo al hotel. Llegué a eso de las 11:45, le escribí y me respondió que aún estaba despidiéndose. Me acomodé en un sillón de cuero con vista a los ascensores y abrí ESPN en el móvil. Entonces reconocí su risa inconfundible, era Amber, en la baranda del entresuelo, rodeada de 5 compañeros de trabajo, mirando hacia abajo. ¿Ya llegó tu plomero?, preguntó un tipo de traje azul, con un tono de suficiencia que me erizó la piel. Parece un perrito entrenado esperando órdenes. El grupo soltó una carcajada y una rubia. Kelly, añadió. Esa casa estaría perfecta para recibir visitas, si no oliera a Home Depot. Amber soltó un bufido de placer ante sus comentarios y remató. Al menos un año más con este arrendador tan fiel. Casi consigo que me añadiera a la escritura de la fianza. Después de eso, quién sabe, más risas estridentes. El tipo de traje, al que supe que llaman Chad, como si hiciera falta otra prueba, me rodeó la cintura con un gesto que iba mucho más allá de la simple amistad. Para algo servirá, ¿no, Dot?, pensé. Desde luego, no para la cama. Amber sonreía con suficiencia, está tan obsesionado conmigo que podría estar con otra persona delante de mí y yo acabaría disculpándome por no ser lo bastante hombre para satisfacerla. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Tras casi 3 años juntos, me di cuenta de que había vivido una completa mentira. La rubia alzó su copa y brindó con Chad, por los hombres de dinero que ni siquiera saben lo que valen. Brindaron chascando los hielos contra el cristal. Esa casa ni siquiera es tan bonita, pero deberían ver cómo anota cada centavo en ese cuadernito diminuto, como si estuviéramos en 1950. Patético. Ese cuaderno fue la base que llevó mi empresa de 0 a 12 empleados y una flota de camiones. Gracias a ese cuaderno patético pude permitirme la casa donde vivía tan cómodo, mientras yo aportaba exactamente un __. Siguieron burlándose de mí. ¿Tienes algo que no sea de Walmart?, mascullaron mis amigos cavernícolas. Mi ingenua creencia de que Amber me quería de verdad me dejó paralizado, con el teléfono en la mano. Una parte de mí gritaba entrar y enfrentarme a todos, otra se quedó vacía. Entonces Chad soltó la frase que finalmente me hizo reaccionar. ¿Cuándo me vas a dejar ver esa famosa casa esta noche, Dot? Amber soltó una carcajada. Hoy no, pero pronto, quizá este fin de semana, cuando Jaque esté en aquella obra de Springfield. Ahí supe que era mi señal para marcharme. No monté ningún escándalo, no soy de los dramáticos. Mandé un mensaje, cambios de planes, busca otro transporte, y bloqueé su número. Crucé el parking hasta mi camioneta y me quedé 10 minutos con las manos tan aferradas al volante que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando recobré algo de aliento, puse rumbo a casa. Por el camino llamé a mi viejo amigo Ryan, que ahora es abogado inmobiliario. Contestó a la cuarta campanada. Jaque, dime. Necesito asesoramiento legal sobre Amber. ¿Puedes hablar, Dot? Le conté todo con la mayor objetividad posible. Tras un silencio largo, me explicó. Ella ha establecido su residencia allí aunque no exista contrato ni su nombre figure en nada. Vivir más de un año con tu permiso te concede derechos. Debes notificarle formalmente con 30 días de antelación para que desocupe la vivienda. Documenta todo, guarda correos, haz fotos, graba conversaciones. Minnesota permite grabar con consentimiento de una sola parte. No toques tus cosas ni cambies cerraduras hasta que expire el plazo, de lo contrario, podrías incurrir en problemas. ¿Tengo que soportarla un mes más?, pregunté. Sí, a menos que te marches tú, pero te aconsejo que no lo hagas. Ponte cámaras, lleva un registro de cada interacción y no hagas nada que pueda interpretarse como coacción o represalia, concluyó. Pasé las siguientes 2 horas redactando la notificación de desalojo y diseñando un plan. Imprimí mis extractos bancarios donde constaban todos los gastos que cubría por Amber, hice un inventario de todo lo que era mío antes de que ella se mudara y fotografié cada rincón de la casa para documentarlo. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, oí llegar un Uber. Amber entró tambaleándose, el maquillaje corrido y aún en modo fiesta. ¿Por qué te fuiste?, gimoteó. Le pedí a Chad que se apartara y, sin mirarla, le entregué la notificación. Escuché tu conversación en el entrepiso. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Esta es tu notificación formal conforme a la ley de Minnesota. Su expresión pasó por la confusión, el pánico, la ira, y acabó en lágrimas fingidas. Cariño, era broma. No diría esas cosas de verdad, suplicó. No hay negociación, le aclaré. Dormirás en la habitación de invitados. Mañana instalaré una nueva cerradura. Toma lo que necesites ya. El resto, durante el plazo de 30 días. Intentó seducirme, luego amenazarme. Esta es mi casa también. Diré que me pegaste, hundiré tu reputación online. Conozco gente dispuesta a destrozarte. Me marché, me encerré en la habitación de invitados y escuché sus gritos y golpes durante más de 1 hora hasta que se rindió. Esa noche no dormí, me quedé sentado al borde de la cama,
preguntándome cómo pude haber estado tan ciego. A la mañana siguiente, sábado, madrugué, a las 5 de la madrugada ya estaba en pie y a las 5:30 salí rumbo a Home Depot justo al abrir. Compré una cerradura resistente para la habitación de invitados, otra cerradura para mi despacho en casa, varias cámaras de seguridad para interior y exterior, cajas de plástico y cinta de embalar. Luego llamé a mi amigo Leo, dueño de una empresa de seguridad, a quien le debía un favor por haberle arreglado una emergencia de tuberías la Navidad pasada. Necesito ayuda con un asunto delicado, le expliqué. Leo llegó a las 8 de la mañana con su equipo y su asistente Tony. Mientras instalaban cámaras en la sala, la cocina, el pasillo, el sótano, el garaje y todas las entradas, conté la historia. Les pedí que configuraran copias en la nube para evitar que Amber borrara las grabaciones. Siempre olí que algo iba mal, admitió Leo. ¿Recuerdas cuando derramaste vino en Sara, sin querer, en tu cumpleaños del instituto? Seguro hubo decenas de señales de alarma. También instalaron cerraduras electrónicas con teclado en la habitación de invitados y en mi oficina. Nivel comercial, imposibles de forzar. ¿Cambio ya las cerraduras del resto de la casa?, preguntó Leo. Aún no, respondí. Podría ser impugnable durante el plazo de notificación. Lo haremos cuando se vaya, al mediodía. Transformamos la casa en una fortaleza vigilada. Leo me dio acceso a una app desde la que controlo todo en mi móvil y probamos cada cámara. Gracias, tío. Mándame la factura, dije. Olvídala, contestó. Invítame a una cerveza. Al mediodía Amber despertó y bajó arrastrándose con mi vieja camiseta para parecer vulnerable. Jaque, por favor, hablemos. Te amo. Solo quería impresionar a mis compañeros de trabajo. Ya sabes cómo va todo en la empresa. Da un paso atrás, le respondí entregándole el inventario detallado. Tu periodo de notificación termina el 15 de mayo. Esto es lo que es mío y lo que tú trajiste. Lo que discutamos, en el juzgado de pequeñas causas. Al ver la lista, se tensó. ¿En serio te quedas con mis utensilios de cocina? Los compré antes de que te mudaras, le aclaré. Aquí se quedan. 3 años tirados por un comentario estúpido. Al fijarse en una cámara del salón exclamó. ¿Me estás grabando? Es ilegal. Invasión de privacidad. Estamos en un estado de consentimiento de una sola parte, respondí. Las cámaras siguieron grabando mientras ella destrozaba cosas, gritaba amenazas y juraba llamar a la policía. Aunque la casa ya era mi territorio, ese día comprendí que la verdadera fortaleza había sido mi decisión de dejar de ignorar todas las señales. La animé a marcharse, argumentando que no había hecho nada ilegal, e incluso amenacé con contactar a su abogado. Mi hermano, que trabaja como paralegal en otro estado, respaldó mi postura, pero al no surtir efecto, ella optó por irse, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Tan pronto salió por la puerta, llamé a mi amigo cerrajero, Matt, y le pedí un favor urgente: cambiar la cerradura del garaje. En poco más de una hora llegó sin hacer preguntas, cerró la puerta exterior y trasladamos allí todas sus pertenencias no esenciales, ropa, cosméticos, zapatos, libros y objetos decorativos, dejando solo lo imprescindible para unos días. Le mandé un mensaje: tu código de acceso es 5546. Puedes venir por tus cosas de lunes a viernes de 5 a 9 y fines de semana de 10 a 6. No estaré presente. Luego instalé otra cámara de seguridad en el garaje para asegurarme de que nada sucediera. Aquella misma noche regresó con los ojos hinchados y un nuevo plan. Se puso a sollozar y me suplicó: sé que la he cagado, pero no tires por la borda 3 años de relación por una estupidez. Yo repetí con calma lo acordado: tus cosas están en el garaje, el plazo de aviso terminó donde se supone que vayas. No puedo costearte un lugar con tan poco tiempo. Se encogió de hombros y con los ojos entrecerrados, lanzó una amenaza: te arrepentirás, tengo información comprometedora tuya. Me limité a reírme. ¿Información sucia? Trabajo duro y fui tonto de creer que me amabas. Adelante, dime a todos. Que estallé de ira. Cerré la puerta tras ella y, por primera vez en años, respiré tranquilo en mi propia casa. No tardó en agotar todas sus artimañas: lágrimas, gritos, seducción y chantaje emocional. Llegó acompañada de su madre, Linda, implorando: dile que a veces me arrepiento, que estoy devastada. Yo me mantuve firme: Linda, siempre te he respetado, así que te pregunto, ¿te parecería aceptable que tu hija te insultara a tus espaldas y tramara poner tu casa a su nombre manipulándote? Linda, incómoda, solo atinó a negar: no, pero su hija acabó de quitarse la máscara. Linda se quedó callada y se marchó sin reproches. Al día siguiente, ella volvió al garaje y empezó a sacar objetos a la vista de todos. Mira, estoy siendo madura y respetando tus términos. Luego trató de entablar conversación como si esto fuera solo un enfriamiento temporal y no una ruptura definitiva. Yo asentía y seguía con mi rutina. El 8º día informó que había encontrado un piso y que se mudaría ese fin de semana, antes de que se cumpliera el plazo de 30 días. Solo necesito volver por el resto de mis cosas en 1 o 2 semanas. Le respondí: perfecto. Avísame qué día vendrás para habilitarte el código de 5 a 9. El día de la mudanza vi, por la cámara,
que subió a un Range Rover cargado con maletas y lo esencial. Su nuevo compañero de piso resultó ser Chad, el mismo tipo que la había estado acompañando en las últimas semanas. Chad murmuró: «No te preocupes, cariño, luego vendremos por lo demás». No reaccioné, cambié de nuevo los códigos y, acto seguido, comenzó una avalancha en redes sociales. Publicó mensajes crípticos sobre hombres controladores y abuso financiero, etiquetó a amigos en comunes y compartió artículos sobre manipulación emocional. Nunca me nombró, pero todos entendieron a quién se refería. Varios amigos me llamaron para interesarse, conté la verdad y la mayoría me creyó. Algunos, que la conocían antes, se pusieron de su lado, con esos di carpetazos sin discusión. Entonces recibí un mensaje de mi prima Jenny, que trabaja en recursos humanos de la misma compañía, advirtiéndome que Amber estaba diciendo que yo la había maltratado económicamente y llevaba meses controlando todo su dinero. Además, al parecer ella y Chad llevaban una relación de al menos 6 meses mientras vivían bajo mi techo. En ese instante me invadió la rabia, pero no estallé, no publiqué respuestas airadas, no la acosé ni fui a su nuevo piso. Me centré en reconstruir mi vida y proteger lo que era mío. Días después, una colega mutua, Kelly, la rubia de la fiesta, me envió capturas de mensajes entre Amber y Chad en los que planificaban su engaño. «Chad, cuando tengas tu nombre en la escritura, somos oro, solo 2 o 3 meses más fingiendo de buena novia y luego vendemos y nos repartimos la pasta». Nos vimos en un café, ella me relató cómo Amber la había traicionado y forzado a renunciar en falso. Revisamos juntas las conversaciones y acordamos enviárselas a Ryan, mi abogado de confianza. Su veredicto: aún no es suficiente para denunciarlos por intento de fraude, pero sigue recabando pruebas y, sobre todo, congela tu crédito. Esa misma tarde bloqueé mi informe crediticio y repasé todos mis estados de cuenta, hallé compras online que no recordaba, adelantos en efectivo y hasta un fin de semana en un spa. Poco después, mi prima Jenny me llamó de recursos humanos. «Jaque, Amber y Chad están en serios apuros. Usaron la tarjeta de la empresa para pagar habitaciones de hotel y en breve habrá una auditoría. Tenlo en cuenta. Podrían intentar involucrarte o usar tus bienes». Esa noche, Amber me pidió documentos esenciales que aunaban con su excusa de querer retirar cosas de la habitación. Accedí a dejarle pasar el sábado, pero ya no habría más concesiones. Durante 3 días reuní todo el material, extractos bancarios que demostraban cargos no autorizados, mensajes que fingían emergencias, fotos de objetos que yo había comprado y llevado a su nuevo domicilio. Además, descubrí en mi correo un borrador de codicilo que Amber había preparado durante mi convalecencia bajo medicación fuerte, donde figuraba mi casa a su nombre en caso de fallecer. El hallazgo me erizó la piel. El sábado, con mi plan al milímetro, esperé a Amber en el comedor. Sobre la mesa puse 2 juegos de documentos. El primero era una renuncia irrevocable a cualquier derecho sobre mi propiedad y el reconocimiento de un préstamo de $28,456. El segundo, una cláusula en la que yo prometía no presentar cargos por el uso indebido de mi tarjeta de crédito. Tenía de testigos a Leo y su novia, María, que aguardaban discretos en la cocina. Amber llegó impecable, con el cabello recogido, maquillaje perfecto y el vestido ceñido que yo le había regalado para mi cumpleaños. Sonrió confiada. «Jaque, mira qué bien luzco. Te he extrañado». Yo señalé los papeles. «Tus documentos están aquí. Si los firmas, yo firmo lo mío». Ella frunció el ceño y, en silencio, alzó la pluma. Recopilé los recibos y las grabaciones de las cámaras de seguridad de varias tiendas para demostrar que yo no había usado esa tarjeta. Cuando él tartamudeó «¿Y de qué me sirve eso?», puse en reproducción el audio de Amber y Chad hablando de su plan de fraude y luego le enseñé un desglose con fechas y montos de todos los cargos irregulares. Finalmente, saqué el borrador de la modificación de mi testamento y le dije: «¿Me puedes explicar esto?». Yo estaba tomando Percocet cuando se firmó. Su rostro palideció. «¿Cómo conseguiste que firmara?», murmuró, y yo contesté: «O llamo a la policía ahora mismo y envío todo a la auditoría de tu empresa. Creo que ya están haciendo una revisión». En ese instante, Dot alzó la vista. Jenny le dijo a esa mujer que firmara los papeles. Amber me lanzó una mirada furiosa, pero tomó el bolígrafo y estampó su firma. Entonces noté en su muñeca una pulsera Cartier nueva, valorada en casi $7,000, un lujo que definitivamente no podía permitirse con su sueldo. «¿Gasto de la empresa?», comenté en voz baja, y ella se estremeció sin pronunciar palabra, concentrada en terminar de firmar. Terminado el trámite, pedí a Leo y a María que presenciaran mi firma como testigos. «¿De verdad crees que voy a negarme?», me espetó Chad. «Solo estoy siendo minucioso, al igual que con mi patético cuaderno de cuentas». Al marcharse, lo vi algo sonrojado, con evidente vergüenza. Poco después le di un sobre a Chad. «Ábrelo afuera». Dentro se encontraba la prueba de que él ya había remitido los cargos fraudulentos al comité de auditoría, junto con capturas de pantalla del perfil de Tinder de Chad que Kelly me había enviado, activo desde el día anterior, coqueteando con al menos 3 mujeres y diciendo que estaba temporalmente sin pareja. Vi por la cámara de seguridad cómo abrió el sobre dentro de su coche, su grito retumbó incluso dentro de mi casa. Quiso acercarse a la puerta,
pero ya la había cerrado con llave y apagué la luz exterior. 3 días después, Jenny me avisó que Amber lo había despedido y que Chad estaba bajo investigación por malversación de fondos. Habían detectado pequeños robos a cuentas de clientes que sumaban más de $15.000. La empresa presentaría cargos oficiales. Agradecí la información, pero le aclaré que ese capítulo en mi vida ya estaba cerrado. No quería saber nada más de Amber. Pasó una semana y recibí un mensaje desesperado de Amber. Jaque, por favor, me van a desalojar. Están presentando cargos. Chad me dejó. Ayúdame. Lo siento tanto. No respondí, pero enmarqué ese mensaje junto a mi patético cuaderno y lo colgué en el garaje. 2 días más tarde llegó otro. Es un delito grave de malversación. Jaque, necesito un abogado. No me queda dinero. Y luego un tercero. ¿Puedo quedarme en tu casa de huéspedes hasta que esto pase? No tengo a dónde ir, ni mi madre me recibe. Sé que aún te importa. Esta vez bloqueé su número para siempre. Al cabo de 3 días, llamó su madre, Linda. Jaque, sé que Amber te lastimó. No te pido que la perdones, pero enfrenta cargos y no tiene dónde ir. ¿Hay algo que puedas hacer? Contesté con firmeza. Lo siento, Linda, pero Amber tomó sus decisiones. No solo me engañó, planeó todo para perjudicarme. Desde que firmé la modificación del testamento, no puedo ayudarla. Silencio al otro lado de la línea, y luego añadió con voz trémula. Tenía que intentarlo. 2 meses después, mi empresa ganó el contrato para remodelar los baños ejecutivos de la antigua compañía de Amber. El propio CEO me felicitó por mi meticulosidad y mi integridad al revisar cada detalle. Es un gusto trabajar con alguien que valora la honestidad, dijo al estrechar mi mano. Mientras tanto, mi casa quedó redecorada en un estilo más sencillo y acogedor, un gran sofá de cuero y una televisión de 75 pulgadas para los partidos del domingo. Cambié mi camioneta por un modelo 2023, y Leo, su prometida y Ryan empezaron a reunirse en mi casa para las noches de póker. Ryan incluso me ayudó a estructurar mi negocio para ingresar al mercado de propiedades comerciales. En cuanto a Amber, supe por amigos en común que aceptó un acuerdo de culpabilidad por malversación, 2 años de libertad condicional y restitución, pero sin ir a prisión. Regresó a la casa de sus padres en Ohio. Chad, por su parte, huyó a Canadá cuando la investigación sobre sus gastos corporativos se amplió. A veces, por la noche, me siento en la terraza con una cerveza y hojeo mi patético cuaderno, recordando hasta dónde he llegado. La última anotación dice, capital inicial de la empresa, $175,000. Lección aprendida, atención al detalle, invaluable. La ironía no se me escapa. Amber se burlaba de mi obsesión por anotar cada centavo, y esa misma disciplina me salvó y desenmascaró sus artimañas. Pensó que estaba obsesionado con ella. En realidad, solo confiaba en lo que estábamos construyendo juntos. La lección más grande que me llevo es, confía en tu intuición, atiende las señales y guarda comprobantes, tanto literales como figurados. Hoy mi negocio crece, he contratado 4 empleados más y planeo comprar una propiedad de alquiler el próximo año. No está mal para un plomero patético. Para quienes preguntan, ¿fue todo legal? Sí. Notifiqué a las autoridades y consulté un abogado desde el primer día. ¿Nos casamos? No, gracias a Dios. Aprendí sobre unión de hecho y dejé todo documentado. Ella era simplemente inquilina. ¿Presentaste cargos? No yo, pero su empresa sí. ¿Compartirás el vídeo de la cámara? No. Sería ilegal y una tontería. Aclaro que no hablo en general de todas las mujeres. Mi madre trabajó limpiando casas durante 35 años y es el ejemplo de honestidad. Y para quienes preguntan por mí, sí. Mi negocio creció 32% este año y contraté a 2 empleados más. Empecé a salir de nuevo, sin compromisos serios. No estoy resentido, agradezco este llamado de atención, porque de lo contrario todo esto habría quedado por escrito sin más. 6 meses después, Amber cumple su libertad condicional trabajando en la ferretería de su padre. Chad, según cuentan, tiene parientes en Canadá y ahí sigue. Mi empresa cerró 2 nuevos contratos y estoy saliendo con una veterinaria que encuentra adorable mi cuaderno responsable. La vida continúa. Gracias por su apoyo, Reddit. Serví la cena a 14 familiares y mi cuñado, palmoteándome, dijo que toda familia necesita un chiste. Mi hija se rió, papá, como toalla de papel mojada. Mi esposa me comparó con una romba, útil solo en desastres. Ayer ella y su madre llegaron llorando a mi puerta, suplicando que hablara. Para entender cómo llegamos a ese punto, hay que remontarse al sábado por la noche. Acababa de descubrir que yo llevaba 15 años siendo la burla permanente de la familia. Siempre he sido yo quien se encarga de cocinar, mientras todos se sientan con el celular. Yo me meto en la cocina a planear y preparar un menú de 4 tiempos que me consume días de trabajo, no porque me lo pidieran, sino porque disfrutaba hacerlo. O eso creía. La ocasión era el 45º cumpleaños de mi cuñado Nicolás, y me tomé 3 días para organizar un banquete, pasta artesanal,
costillar de primera que cuesta más que todas mis suscripciones a servicios de streaming juntas, y un volcán de chocolate que haría llorar a cualquier jurado de MasterChef. 14 personas se apiñaron alrededor de la mesa el jueves. Yo servía el último plato cuando Nicolás me dio una palmada tan fuerte en la espalda que salpicó la salsa por todo el plato. Sonrió y dijo, mirando al resto, en toda familia siempre hace falta un comodín. Gracias por hacernos ver a todos como ganadores. Se rieron, no con cortesía, sino con carcajadas que casi les atragantaban el vino. Mi hija Josefina, de 17 años, aprovechó para añadir, papá es como una servilleta mojada. Más risas. Pero lo más doloroso vino de Stephanie, mi compañera desde hace 15 años, se reclinó en su silla, y con una sonrisa burlona, dijo, más bien es como un romba, silencioso, programable y solo sirve cuando hay desastre. Mi suegra Francis sollozaba de la risa, mi sobrino golpeaba la mesa, y yo me quedé allí, con la salsa en la mano y la sonrisa congelada. El golpe final fue darme cuenta de que esas burlas se habían convertido en ruido de fondo, llevaba tanto tiempo asimilándolas como chistes cariñosos, que pensé que era normal. Pero esa noche, al terminar el postre y escuchar los comentarios sobre lo útil que era mi aparato de cocina con patas, algo se quebró en mí. Aún así, fingí tranquilidad, recogí la vajilla y cargué el lavaplatos mientras ellos se mudaban al salón para seguir la fiesta. A las 3 de la madrugada no pude dormir, me quedé mirando en la galería de fotos de mi móvil, cumpleaños, aniversarios, cenas especiales, siempre con la misma sonrisa esperanzada, como un perro a la espera de una caricia. Nunca había sido de confrontar, Stephanie solía encargarse de eso. Pero algo cambió, decidí que ya no quería ser el chiste familiar. Al amanecer del domingo me levanté temprano, hice café y esperé a que Stephanie entrara a la cocina. Le dije que saldría a la tienda, ella apenas levantó la mirada de su teléfono. En lugar de ir al supermercado, fui al banco y retiré la mitad de nuestro dinero de las cuentas de ahorros y corriente. No un centavo más, no por rencor, sino para aclarar mi posición. Después conduje a casa de mi hermana Heidi, al otro extremo de la ciudad. Ella siempre había sido la única que notó el trato que recibía. En Navidad pasada reprendió a Nicolás cuando me llamó domesticado. Todos dijeron que Heidi era demasiado sensible, pero yo vi en sus ojos una mezcla de compasión y reproche. ¿Por qué dejas que te hablen así? No tuve respuesta, hasta ese día. Le conté todo a Heidi y me ofreció su habitación de invitados. Acepté, temporalmente, y por la tarde encontré un departamento en alquiler mensual, un dormitorio con cocina decente. Firmé el contrato digitalmente y pagué el primer mes, el segundo y la fianza, todo con mi nueva cuenta. Dejé en la encimera una nota breve, busca a alguien que te haga reír. Luego desactivé las notificaciones del móvil. En la noche tenía 47 llamadas perdidas y mensajes, 23 de Stephanie, 15 de Josefina y el resto de varios cuñados. Solo contesté uno de mi hija, te quiero, pero necesito espacio. Hablamos pronto. El lunes me reuní con mi amigo Austin, quien pasó por un divorcio complicado, me dio un curso express de separación, documentar todo, no gastar el dinero compartido en caprichos y no hablar mal del otro frente a los niños, y tomé la semana libre, citando una emergencia familiar. Técnicamente no mentía. El martes comencé a abrir cuentas bancarias nuevas, transferí los pagos automáticos de mis gastos personales y cancelé nuestras suscripciones compartidas. Pobre Netflix, Stephanie que se monte su propia cuenta para sus documentales de True Crime. Ese día mi suegra Francis llamó 6 veces al buzón de voz, en la séptima escuché, James, esto es ridículo. Podemos solucionarlo como familia. Stephanie está desesperada, Josefina no entiende por qué su padre los abandona. Llámame, por favor. Dejé el mensaje en silencio. Por la tarde recopilé una carpeta, capturas de chats donde Stephanie me menospreciaba, fotos en las que quedaba claro que me excluían de planes familiares, apuntes de sus sesiones de terapia a solas, todo para entender por qué jamás me sentí respetado en mi propia casa. Al día siguiente, miércoles, envié ese documento a Francis, a Nicolás y a otros familiares presentes en la cena. El asunto del correo decía, resumen de 15 años. ¿Por qué me fui? Nadie respondió en horas, hasta que el teléfono volvió a estallar. No seas tan sensible. Jamás imaginé que te sintieras así. ¿Por qué aireas nuestros asuntos privados, sin una disculpa real? El jueves Stephanie, al parecer, aceptó que yo no regresaría con la cola entre las piernas, cambió el tono a un lacónico, te extraño, no me daba cuenta de todo lo que hacías. Josefina y yo cenamos cereales esa noche, ninguno de los dos sabe cocinar gran cosa, y, aunque comprendí que era demasiado tarde, admito que sentí cierta satisfacción al saber que luchaban sin su chef personal. El viernes volví a ver a Austin para hablar sobre términos más formales de separación. No cerramos nada definitivo, solo un bosquejo que dejara claro que yo iba en serio, documentos que reflejaban quién había mantenido la casa todos estos años. Esa misma mañana recibí un mensaje con voz rota de Stephanie, nos rechazaron la tarjeta en el supermercado. Resulta que él nunca se había percatado. Yo pagaba esa factura mes tras mes, sin que le importara. Aquel sábado, exactamente una semana después de la célebre cena, me sentía mejor que en años,
Por fin había puesto un límite y defendido mi bienestar. Aquel día, Heidi llegó a mi nuevo departamento y le preparé una cena sencilla, pasta carbonara y una ensalada fresca. Mientras cenábamos, alzó su copa y me confesó que mi hermano por fin había comprendido mi valía. Casi rompo a llorar sobre mi plato. Esta es solo la primera entrega de mi historia, así que déjenme aclarar un par de cosas. Nunca imaginé que mi relato tendría tanta repercusión. Mi bandeja de entrada se colapsó con premios y mensajes de apoyo. Algunos sugirieron que respondiera con violencia. No fomentemos la agresión. Y para quienes preguntan si es real, ojalá tuviera la imaginación para inventar algo así. Al domingo por la mañana, Stephanie y Francis tocaban el timbre de mi puerta con el rímel corrido y rostros suplicantes. Resulta que pasar una semana sin tu rumba personal cambia radicalmente la perspectiva. Les abrí y los dejé entrar. Mi apartamento, lejos de ser un loft de revista, es un monoambiente con electrodomésticos de los tiempos en que flipons aún triunfaban. Francis lo inspeccionó como quien teme una trampa, mientras Stephanie secaba sus lágrimas con un pañuelo gastado. Les ofrecí agua. No soy un ogro, lo único que hallé en el refrigerador fueron 3 huevos, un trozo de manteca, medio bloque de queso y un 6-pack de cervezas. Vida de soltero, ¿verdad? Aunque en el papel sigo casado, ya vivo por mi cuenta. Francis comenzó con el clásico: nos preocupamos mucho por ti, lo que en argot familiar equivale a nos molesta tu ausencia. Guardé silencio, afilando mi paciencia. Tras 45 segundos de tensión, Stephanie estalló en llanto y desplegó el guión de siempre, que nunca quiso herirme, que las bromas eran muestras de cariño, que yo era demasiado sensible, puro gaslighting. Entonces la interrumpí. Si alguien dijera esas cosas sobre ti, ¿te reirías? La mirada que puso fue impagable, como si le pidieran explicar física cuántica mientras malabarea sierras en llamas. Francis saltó con su versión endulzada: cada familia es distinta. Tal vez malinterpretaste todo. Saqué el móvil y reproduje la grabación de aquella noche. Solo había registrado la parte de mi hermano, pero bastó. Su risa sonaba tan clara y cruel que llenó la sala de un silencio incómodo. Stephanie pasó del desconcierto al bochorno. Francis límite no pudo sostener mi mirada. Les conté que llevaba años coleccionando pruebas, recibos, capturas de pantalla, correos y hasta notas manuscritas que aparentaban cariño, pero escondían puñaladas disfrazadas. Mi favorita rezaba: feliz cumpleaños al hombre al que ni sus dotes culinarias salvan de la falta de ambición. Entonces Stephanie soltó la primera bomba. Mi hermano le había dicho que yo sufría una crisis de mediana edad y que solo volvería cuando recordara de qué lado se unta el pan. Hasta le sugirió a Josephine que me marginara, argumentando que a veces los hombres montan pataletas para sentirse importantes. La segunda bomba fue financiera. Mi cuñado estaba al borde de la quiebra por inversiones cuestionables y deudas hasta las cejas, algo que su esposa desconocía. Solo Stephanie lo supo porque le había prestado una suma considerable 2 días antes. Sentí un fugaz atisbo de pena, pero aún tenía interrogantes. Le pregunté entonces qué quería de mí. ¿Una disculpa sincera o que vuelva a ser tu saco de boxeo emocional y chef personal? Se echó a llorar de un modo distinto. Sus lágrimas brotaban del remordimiento, no de la manipulación. Admitió que jamás pensó en el daño de sus palabras y que escucharlas en sus propias voces les había brindado una epifanía incómoda. Francis, ya más calmado, añadió: he visto a mi hija tratarte como mi marido me trató a mí durante 40 años, y nunca dije nada porque creía que así era el matrimonio. Respondí que necesitaríamos tiempo y terapia emocional para nosotros y familiar con Josephine, antes de plantearnos retomar cualquier relación. Se marcharon con semblantes sombríos, pero creo que comprendieron el alcance de sus actos. El lunes, almorzaba un precario plato congelado en la oficina cuando mi hermano irrumpió en la sala de descanso como un espectro mal vestido. Me soltó el discurso de rigor: los hombres de verdad no abandonan ante la adversidad. Le pregunté por su portafolio de inversiones y su rostro se desvaneció. Balbuceó algo sobre asuntos confidenciales y salió corriendo. Más tarde supe que fue a quejarse con Francis, alegando que lo había amenazado. Pero exponer hechos no es amenaza. El martes, Josephine me envió un mensaje sin su habitual desdén adolescente: quería que nos viéramos a tomar un café el fin de semana, solo para hablar, sin compromisos. Mi corazón sintió un vuelco de esperanza. El miércoles, Stephanie me llamó. Recibí un correo de voz donde se escuchaba el mensaje automático de que la tarjeta de crédito había sido rechazada por segunda vez en el supermercado. Curiosamente, él ni siquiera se había percatado de que yo llevaba años pagando todas las facturas. Bienvenido a la adultez, pensé. El jueves, Austin, un amigo de confianza que me ha ayudado a navegar este caos, llegó con los papeles de separación firmados. No eran vindicativos. Mi intención no era dejar a Stephanie en la calle, sino repartir equitativamente los bienes y reconocer que mis aportes al hogar iban más allá del dinero. En el documento detallé todo el trabajo emocional que yo había asumido: cocinar, limpiar, coordinar la vida escolar y social de Josephine, mantener los lazos con ambas familias, y más. Austin me aconsejó esperar unos días antes de enviarlos, porque, según él, algunas cosas,
como un buen filete, mejoran con el tiempo. Ya no puedo evitar las metáforas culinarias. El viernes por la tarde era el partido de Lacrosse de Josephine, algo en lo que nunca había faltado. Aquella vez me resultó extraño no estar en la línea de banda gritándole ánimo y tratando de no hacer el ridículo. En lugar de ir, le mandé una caja con sus snacks favoritos y una nota que decía, orgulloso de ti. Siempre, papá. Austin fue al partido y me contó que Stephanie, Francis y Nicholas estaban allí, todos con cara de circunstancias, mientras Josephine marcaba 2 goles. El fin de semana trajo un giro inesperado, la esposa de Nicholas me llamó. Jamás habíamos sido cercanos, pero al parecer mi comentario en el trabajo la llevó a fisgonear en su despacho. Halló extractos bancarios ocultos que mostraban que estaban al borde de la ruina. Me dio penita. Ella de verdad ignoraba la gravedad de su situación. Le sugerí ver un asesor financiero incluso, un abogado, no por malicia, sino para que se protegiera. Domingo, 2 semanas después de aquella cena que lo cambió todo, Stephanie ya no me rogaba que regresara, ahora preguntaba cómo podía enmendarlo. Francis envió un correo de disculpas, no un mensaje de texto, con un tono tan reflexivo que se notaba que había repensado su papel en todo. Hasta la mujer de Nicholas me agradeció por el aviso, el banco congeló nuestras cuentas conjuntas justo antes de que él intentara vaciarlas, me escribió. La gran sorpresa sucedió cuando, un domingo por la tarde, Stephanie apareció en mi puerta sin avisar, solo un mensaje que decía estoy abajo, podemos hablar. Allí estaba ella, reducida de alguna forma, alejada de esa figura segura y algo arrogante que comparaba mi vida a un romba. Parecía la niña que se acurrucaba en mi pecho para ver documentales de naturaleza. La conversación fue dura, lágrimas, sobre todo suyas, reproches justos, al final, un disculpa sentida. Admitió que me había percibido como el resto de la familia, alguien descartable. Me contó que había empezado a ver a la orientadora escolar de Josephine para hablar de cómo me trataban, y de cómo eso le hacía cuestionarse. Cuando alzó la voz, me preguntó, con la voz quebrada, ¿crees que alguna vez volverás a casa, papá? Le respondí con honestidad, no lo sé, pero tengo claro que nunca más seré el saco de boxeo familiar. Al despedirse, añadió, mañana me mudo con la abuela Francis. Sin ti no podemos costear la casa. Y eso nos lleva al lunes pasado. Acababa de llegar del trabajo cuando mi teléfono vibró. Tenemos que hablar en serio, sin lágrimas, sin excusas, solo hablar. Quedamos en una cafetería neutral, esa donde sirven unos rollos de canela del tamaño de la cara de un gigante. No fue casualidad, si la charla se hundía, al menos tendría azúcar para consolarme. Llegué 15 minutos antes, pedí mi café negro, que sabe a filtro viejo de fundición, justo como me gusta, y me senté en una mesa donde pudiera ver la puerta. Stephanie llegó con 5 minutos de retraso y algo no encajaba. No llevaba ni rastro de maquillaje, solo lo había visto en 3 ocasiones en 15 años de matrimonio, y cargaba una carpeta manila tan gruesa que bien podría ser una tesis doctoral. Se sentó sin pedir nada y dejó caer la carpeta en la mesa. Respiró hondo y pronunció 6 palabras que nunca imaginé oír. Creo que necesito ayuda, James. Nada de tenemos que hablar de volver a casa o la familia te extraña. Un reconocimiento de su propia necesidad. En esa carpeta había datos de varios terapeutas especializados en terapia familiar, yo mismo había gestionado una cita para ella, pero en sesión individual, sin presiones de pareja. Luego confesó algo que me impactó. Pasó la última semana reflexionando sobre nuestro matrimonio, sobre su forma de tratarme y el ejemplo que daba a Josephine. Me dijo que mi satisfacción con las cosas sencillas le hacía sentir insuficiente, por eso desarrolló el hábito de rebajar mis logros. No era una excusa, explicó, sino una toma de conciencia que tuvo a las 3 de la mañana, durmiendo en el sofá de Francis, junto a un olor a naftalina y a decepción. Le pregunté por qué justo ahora, después de 15 años de verme como el felpudo de todos, estaba teniendo esta epifanía. Su respuesta fue brutal de honesta, me asusté al verte marcharte de verdad. Siempre fuiste la constante, jamás pensé que pudieras irte. Tu partida hizo añicos nuestra realidad. La conversación se prolongó casi 2 horas, pero la idea central quedó clara. Stephanie quería cambiar, estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestro vínculo. Si estaba dispuesto a volver, necesitaba ver acciones consistentes, no meras promesas. Asentí y ella deslizó la carpeta hacia mí. Además de los datos de los terapeutas, había un fajo de hojas con apuntes sobre pasos concretos para reconstruir nuestra relación. Reconocí el acuerdo de separación que Austin me ayudó a redactar, lo había firmado en cada página, al final de la última, había escrito a mano. Ojalá nunca tengamos que usar esto, pero entiendo por qué lo necesitas. Eso sucedió un lunes. Martes. Al día siguiente, recibí un mensaje de Nicolás. Necesito hablar contigo en mi oficina a las 2 de la tarde. Mi primer impulso fue decirle dónde podía meter su solicitud, pero la curiosidad pudo más. Acepté, aunque poniendo mis propias condiciones, nos veríamos en la cafetería cerca de mi trabajo, no en su terreno. Cuando llegó, parecía 10 años mayor en tan solo 3 semanas. Había desaparecido el reloj caro y la polo de diseñador. Vestía una camisa común con una mancha de café en el puño. Fue directo al grano,
su castillo financiero se había venido abajo. 3 clientes habían retirado sus inversiones tras oír rumores sobre sus estrategias, rumores que yo, por supuesto, nunca había difundido. Su cuenta bancaria estaba congelada por Stephanie, que se había refugiado con su hermana, y Francis se negó a rescatarlo porque, al fin, él decidió asumir consecuencias por primera vez en su vida. Casi me atraganto con el café. No ofreció disculpas por cómo me había tratado todos estos años, pero sí admitió que me había tenido envidia. Yo y Stephanie éramos un equipo estable, mientras su propia unión solo se basaba en las apariencias y el materialismo. Me pidió que hablara con su esposa. Respondí que lo consideraría si cumplía 2 condiciones: disculparse públicamente por su comentario en aquella cena y enmendar sus finanzas siendo completamente honesto con ella. Aceptó de inmediato. Miércoles, Josephine, mi hija, me escribió para pedirme que pasara por su colegio al salir. Desde la separación, su visita a mi apartamento triste se había vuelto rutinaria: tareas, ensayos de universidad, pero esta vez traía un folleto del orientador. Me confesó que habían hablado sobre su conducta hacia mí y querían mi opinión. En aquella charla, hablamos sin filtros de la dinámica familiar, de cómo los niños imitan lo que ven y de cómo mi silencio a lo largo de los años enseñó a Josephine que podía tratarme como ciudadano de segunda. Me preguntó si creía que era mala persona. Rompió algo dentro de mí. Le dije la verdad: para mí, es de las mejores personas que conozco, solo que aún es joven y está aprendiendo. Cometer errores no te hace malo, negarte a aprender de ellos sí. Antes de irse, comentó que Stephanie estaba distinta, más reflexiva, que la había visto llorar revisando fotos familiares. Pequeños indicios de progreso. Jueves, Acción de Gracias. El jueves era Acción de Gracias, la cena que llevaba meses planeando y que solía cocinar durante 3 días mientras todos veían fútbol y protestaban porque no estaba lista. Lo había olvidado hasta que el miércoles por la noche Francis me llamó para preguntar nuestros planes, como si yo fuera parte del equipo aún. Respondí que no tenía ninguno. Pensé que ellos sobrevivirían sin mí este año. Se hizo un silencio antes de que saliera. ¿Y si cocinamos nosotros para ti? Reí sin poder evitarlo. Imaginar a Francis, Stephanie y Josephine gestionando un pavo era como ver a 3 gatos montando un mueble de IKEA. Posible, pero caótico. Aún así, Francis estaba en serio, contándome que habían practicado puré, un tanto grumoso, pero comestible, y buscado recetas por internet. Accedí, a condición de que fuera en mi apartamento. Territorio neutral. El jueves llegaron con bolsas de comestibles que desentonaban con cualquier receta tradicional. Stephanie había impreso instrucciones paso a paso con fotos, y Josephine descargó una app que te avisa si te equivocas. Yo me limité a beber café y observar cómo convertían mi cocina diminuta en un set de reality show culinario. Stephanie casi activa la alarma de humo 2 veces. Josephine resultó sorprendentemente diestro con el cuchillo, y Francis no paró de preguntar por cada utensilio. A las 3 de la tarde lograron un menú comestible: el pavo algo seco por fuera y rosado cerca del hueso, el relleno dulce porque Josephine confundió cucharada con taza, la cazuela de judías verdes triunfó por venir de lata. Al sentarnos, Francis levantó su copa y dijo: James, perdóname por no haber visto lo mal que te tratábamos, por enseñarle a mi hija que está bien menospreciar a quien lo da todo por su familia. Luego tomó la palabra Stephanie, con voz temblorosa: lo siento por dar por sentado tu esfuerzo, por convertirte en el chiste familiar, por enseñar a Josephine a faltarte al respeto. Estoy trabajando para cambiar y espero que me perdones. Josephine leyó su disculpa desde la app. Papá, siento haberte visto como un romba o un trapo mojado. Gracias por revisar mis tareas, prepararme el almuerzo y recordarme mis pastillas. Te quiero y lamento mis tonterías. Las lágrimas me asomaron, pero antes de hablar, el timbre sonó. Era Nicolás, incómodo con un suéter sencillo y una botella de vino. Atrás, su esposa. Les invité pese al apretujón. Al ver el pavó, el puré y el extraño relleno, Nicolás respiró hondo y, frente a todos, dijo: James, lamento el comentario de aquella cena, los chistes a tu costa y haber intentado volcar a tu familia contra ti. Me equivoqué y quiero mejorar. Su mujer apretó su mano en silencio. Más tarde me contó que habían confesado todo: la crisis financiera, su trato conmigo, y que ahora asistían a terapia de pareja y finanzas, habían reducido gastos y él reconstruía su negocio junto a ella como socia igualitaria. Mes siguiente y Navidad. Desde entonces, llevamos 4 sesiones de terapia de pareja, incómodas pero reveladoras. Ceno con Josephine 2 veces por semana, a veces en mi casa y otras en restaurantes. Volví a casa familiar el fin de semana pasado para recoger más cosas. La sala lucía distinta, con fotos de mis viajes y una cocina más ordenada. En el refrigerador había un plan de comidas escrito a mano con enlaces de YouTube. Stephanie me preguntó si me quedaría a cenar. Preparó lasaña siguiendo mi receta. No quedó perfecta, la pasta algo cruda y la salsa aguada, pero se esforzó de verdad. Charlamos de asuntos reales, nuestras expectativas, dónde fallamos y cómo avanzar. Al irme, me propuso volver después de Año Nuevo, no como cocinero o chiste del clan,
sino como padre y socio igualitario. Le dije que lo pensaría. Ayer fue Navidad, la pasé en casa de mi hermana Heidi y después en casa de Francis, donde ellos cocinaron casi sin ayuda mía. Nicolás y su esposa estaban más contenidos, pero felices en su nueva calma. Al final, él alzó su copa. Por James, que tuvo el valor de irse y la generosidad de dejarnos intentar enmendarlo. Nadie rió, nadie bromeó. Me miraron con algo que rara vez había visto: respeto. No sé qué vendrá, si regresaré o mantendré mi independencia, si Stephanie y yo reconciliamos por completo o terminamos la separación, si Nicolás sostendrá su humildad o recaerá. Lo único que sé es que ya no soy el chiste familiar, y eso, más que cualquier venganza, se siente como la verdadera victoria.